continuar entonces, alumnos, con el curso que ya habíamos empezado, que es el de reactores. Entonces vamos a ver un poquito de la matemática de los reactores y vamos a ver cuál es la teoría. Si tienes un reactor, y como verán, la simbología nos está mostrando que es un reactor a mezcla completa. Obviamente aquí adentro tienes una concentración inicial y un volumen que corresponde al reactor. Entra entonces caudal y va a salir entonces una concentración que va disminuyendo con el tiempo, ¿no es cierto? Porque claro, si le has aumentado algún trazador, entonces obviamente con el tiempo va a disminuir el trazador hasta que en el infinito alcanza obviamente C sub 0. Y que C sub 0 es el peso sobre el volumen, ¿no es cierto? Es en miligramos por litro, podría ser, de concentración, que es en un reactor a metro completo. Entonces está entrando eso, los miligramos por litro, kilogramos por metro cúbico, lo que sea, P en volumen. Y va a salir entonces una concentración menos de C en dt, en el tiempo está saliendo. Donde P en este caso vamos a poner en kilogramos, podría ser en miligramos por litro, kilogramos por metro cúbico, en fin, ustedes pueden manejar eso, ¿no es cierto? Y la concentración es kilogramo por metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, Q por la concentración va a ser un delta, un cambio en el tiempo, cómo va saliendo la masa en el tiempo. Eso es entonces bien importante, cómo va saliendo la masa en el tiempo. Entonces, para ello, C sub 0 en vez de P, ¿no es cierto? Vamos a poner su equivalente Q por C sobre volumen. Volumen no ha cambiado. Q por C, entonces el peso que en el tiempo está cambiando, ¿no? El tiempo, peso que en el tiempo cambia. Es como si estuvieras haciendo la masa en realidad, ¿no? Que está cambiando, que es cambiante en el tiempo. Y si consideramos además que el tiempo de retención hidráulica T sub 0 es volumen sobre caudal, entonces esta partecita se convierte en C sub 0, va a ser igual entonces, reemplazando aquí volumen sobre caudal, C sobre T sub 0. Esa es una de las primeras cosas que vamos a encontrar cuando estamos haciendo la matemática de los reactores. Muy bien, entonces si hacemos balance másico, ¿qué está entrando? Masa. Está entrando kilogramo por segundo. Eso. ¿Qué está saliendo? Masa. Está saliendo kilogramo por segundo también. Esto es un balance de masas. Masa que entra al sistema, masa que sale del sistema. Aquí está, masa, kilogramo por segundo, masa en el tiempo. Y va a salir obviamente masa en el tiempo. Y eso es lo que tenemos acá. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿No es cierto? Si lo que entra es igual a lo que sale, hacemos la integración y vamos a encontrar entonces que ese sub 0 es E a la menos T a la menos a la T sobre T sub 0. Y esta es la ecuación general, esta es la ecuación que normalmente utilizamos cuando estamos utilizando reactores a mezcla completa. Ahora bien, podemos tener reactores en paralelo, digo, no en serie. ¿No es cierto? Entonces de este reactor va a pasar a otro reactor y entonces de este reactor que es DC, C1 en DT va a pasar y va a adquirir un DC en DT sub 2. Y para N reactores tendrías N también, de tal manera que cada reactor tiene un tiempo de retención de T sub 0 sobre N, claro, siendo N el número de reactores. Entonces el sistema en completo, en global, va a tener entonces n veces el tiempo, ¿no es cierto? T sub 0. Y la ecuación entonces para reactores en serie, si venimos cambiando esto y lo metemos a esta ecuación, ¿no es cierto? Viene dada por esta expresión. Entonces, obviamente, el factorial este, imagínense, para 10 reactores es gigantón, ¿no? Y entonces es infinito. En ingeniería sanitaria máximo se tienen 3 reactores, no se tienen más. Del misma especie, del mismo tipo, 3 como máximo. Alguna vez, a ver, para la misma cosa, no, 3 como máximo he visto.
Entonces el tiempo total de reacción va a ser T sobre T sub 0. Entonces, si el factorial n-1 es, podríamos considerar entonces C sobre C sub 0 infinito. Este C sobre C sub 0 va a ser infinito. En esta línea entonces tomas el 100% del reactor acá, C sobre C sub 0. Y en el tiempo de una mezcla completa va a ir saliendo poco a poco. Cuando n es igual a 1, el número de reactores es 1. ¿No es cierto? Y va saliendo poco a poco. Y sale por acá. En cambio, si el flujo es pistón, todo va a salir en 1. Entonces aquí tienes, todo va a salir en 1. N es infinito, ¿no es cierto? Entonces, entre estos dos vas a tener con 2 reactores, con 3 reactores, finalmente con 20 reactores, 4 reactores, en fin. Tienes este juego entonces de curvas que se hace cuando tienes n reactores. Vamos a ver el modelo matemático de Wolf y Resnick, que lo planteó en 1963. Es, digamos, que el común es como nosotros hacemos el estudio de los reactores en las diferentes plantas de tratamiento. Entonces, si P es flujo pistón, 1 menos P es el flujo no pistón. Entonces, el pistón más el no pistón obviamente es el 100% del flujo, ¿no es cierto? Entonces tienes el flujo pistón más el flujo no pistón va a ser igual al 100%. Pero aquí algunas veces hemos visto, en alguna fotografía les he mostrado, ¿no es cierto?, que el flujo no es un fluido, no, estoy expresándome mal, el agua no fluye, ¿no es cierto?, y se queda, se estanca. Y entonces a esa parte que se estanca le llamamos zona muerta. Entonces yo podría tener aquí un flujo pistón afectado por zonas muertas, que es obviamente el 100% menos M menos la zona muerta. Porque si fuera que el 100% del reactor está funcionando y es activo, entonces P por 1 sería esto. Pero hay una parte que no funciona, que es un flujo muerto, que no aporta, ¿no es cierto? Y este entonces es 1 menos M. Este 1 menos M lo repito acá, 1 menos M. Pero por supuesto aquí tienes el 1 menos M y tienes que sumarle el M, el volumen activo, ¿no es cierto? Este es el volumen no activo porque se ha quedado, es una zona muerta. Y tendrías que sumarle la parte, la fracción que es activa. Entonces todo esto va a ser igual a 1. Y si recordamos, esta es la ecuación, digamos la ecuación primordial, la ecuación general para un reactor, ¿no es cierto? Mezcla completa, ¿no es cierto? Y vamos a reemplazar entonces con lo que anteriormente hemos sacado, este T sobre T sub 0 acá. O lo que es lo mismo, TQ sobre volumen. Volumen sobre caudal, no se olviden, es T sub 0, ¿no es cierto? Volumen sobre caudal, esto aquí es T sub 0. Entonces, si a esa ecuación que ustedes ven la voy a afectar por el flujo pistón, entonces tengo esto en flujo pistón y esto en flujo no pistón. ¿No es cierto? Donde P T sub 0 es el tiempo de retención correspondiente entonces a este flujo pistón. Y 1 menos P sobre el volumen es el volumen que corresponde a la mezcla muerta, bueno, a la mezcla completa. Si no es pistón, es mezcla completa. ¿No es cierto? Y cuando además voy a tomar las zonas muertas en consideración, entonces voy a tener esta ecuación compleja. C sub 0 va a ser igual a E. Esto 1 menos P es el flujo no pistón, 1 menos M es el volumen de la zona muerta. No se olviden que M nomás es la zona activa, ¿no es cierto? Y aquí T sobre T sub 0. Esta es zona, 1 menos M es zona activa, perdón. M es zona muerta. Zona activa, ¿no es cierto? 1 menos P es la parte del flujo de la mezcla completa. Entonces sería la parte del flujo que está mezcla completa y está activo. Entonces me forma esta ecuación.
Y si tomo en cuenta que 1 menos f de t es la fracción que ha salido del trazador, entonces esto es 1 menos esta concentración. C sobre C sub 0 es C no se olviden, es la parte que yo estoy añadiendo. ¿No es cierto? Entonces la relación C sub 0 ya existe en el reactor. Entonces, esta es una relación de lo añadido a lo existente. Por eso están diciendo que 1, que es el 100%, menos esta relación de lo añadido al existente, es f de t. ¿No es cierto? Que es la fracción del trazador que ha salido del reactor. Entonces, f de t va a ser igual a 1, este 1, menos c sobre c sub 0. Y aquí reemplazo todo esto. Que aquí lo traslado, el traslado del anterior. Y si tomamos logaritmos en ambos miembros, logaritmo de una f de t, logaritmo de esto, logaritmo de la resta, ¿no es cierto? Y además hacemos esta pendiente, que es logaritmo de e sobre 1 menos p, es el flujo a mezcla completa, 1 menos m es el volumen activo. Entonces el volumen a mezcla completo activo, logaritmo de e sobre eso, es la tangente de alfa. Multiplicamos ambos por p sobre sub p, y entonces la tangente de alfa va a ser 0, tomando ya el logaritmo, 0,435 de p. Y esto, fíjense, el flujo pistón activo por el flujo no pistón, ¿no es cierto? En donde T es el flujo pistón activo. Entonces P, de aquí, P, voy a sacar que es tita tangente alfa sobre 0,435 tita por tangente alfa. Y este es el volumen de flujo pistón. M, por supuesto, es la zona muerta. M grande es el volumen a mezcla completa, que es 1, el 100%, menos el flujo pistón. ¿No es cierto? Y N, esta partecita, sería lo que conocemos con el nombre de coeficiente de eficiencia de la mezcla. Entonces uno hace, lo que hace es una tablita, ¿ya? Y en la tablita tiene entonces logaritmo de 1 menos f de t aquí, en la escala logarítmica, 0 a 10 a 100. Aquí en la escala aritmética es t sobre t sub 0, ¿no? 0 a 1, a 2, a 3, a 4, ¿no es cierto? Y esto va cayendo, no cae tan bonito, ¿eh? Va cayendo en diferentes, y uno más o menos adopta esta curva. En la parte donde sale la recta, que es aquí, ¿no es cierto? Aproximadamente, toma la tangente alfa. No te olvides que la tangente alfa, ¿dónde está la tangente alfa? Es esto, tangente de alfa, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con la tangente de alfa. Y aquí tienes esta alfa. De tal manera que tita es t sub 1 sobre t sub 0 hasta donde corta el 100%. Ya, eso es tita. ¿No es cierto? Y entonces esto tienes que sacar un ciclo logarítmico. Ya, un ciclo logarítmico para sacar entonces t sub 2 sobre t sub 0. Muy bien. Con esto, haciendo los ejercicios, obviamente, vamos a obtener entonces el flujo Wolff-Resnick, ¿ya? El modelo matemático Wolff-Resnick para poder hacer nuestros ejercicios. Perdón, un segundito. Vamos a ver aquí. Bien. Entonces tengo el modelo de Wolff-Resnick bien detallado,
¿no es cierto? Para poder comenzar a hacer los ejercicios que el día de mañana vamos a hacer un ejercicio completito, ¿ya? De cómo es el modelo matemático de Wolf-Resnick. Muy bien, siguiendo. Existe una otra modelación, un otro método de cómo vamos a establecer qué tipo de trazador, qué tipo de... Oh, sí, señor. Y también puedo hacerlo por un método de tendencia gráfica, que lo que me aproxima es una campana de Gauss, como la que ustedes están viendo acá. En ella voy a tener a la parte izquierda flujo pistón y a la parte derecha flujo mezcla completo, y en medio voy a tener entonces lo que llamo flujo no pistón. Esas son las cosas importantes cuando estoy queriendo ver y observar cómo se comporta un reactor. Entonces, aquí tienes las concentraciones y aquí tienes los tiempos. Ambos se dibujan, en este caso, ambas escalas tienes en flujo, en escala aritmética. Y en ellas vas a encontrar cuánta es la concentración al pico, la concentración al pico medios, por supuesto, y el 10% de pasada de concentración. Entonces aquí tienes. El 10% te va a dar el tiempo el tiempo de base, ¿no es cierto? El T sub C es un tiempo de concentración, ¿no es cierto? Y tienes varios tiempos. El tiempo de pasado, tiempo 10, de que pasa 10%. Tiempo al pico, tiempo medio, tiempo que pasa al 90%. Aquí tiempo medio es cuando pasas el 50% del trazador. Obviamente, si ustedes recuerdan en una campana de Gauss, ¿no es cierto? Una cosa es la media aritmética, otra cosa es... Hay diferentes medidas de tendencia central, ¿no es cierto? No solamente existe la media aritmética. Y fíjense aquí, en esta gráfica se me está traduciendo ello, ¿no es cierto? De tal manera que TM es un tiempo mediano, no es el tiempo media aritmética, sino es la otra medida de tendencia central que se llama tiempo mediano. Es decir, en otras palabras, a la derecha queda lo mismo que a la izquierda de cualquier variable, entonces mediano. Y el tiempo mediano es un poquito más allá que el tiempo, que la media aritmética, en este caso el tiempo mediano, corresponde entonces al 50% del paso del trazador, del que tú has echado, del cloruro que acabas de echar en el reactor. De manera tal que vas a tener entonces varias cosas, ¿no es cierto? Tienes todos estos criterios. Si el T sub 0, no se olviden que es el tiempo de concentración teórico. Siempre el T sub 0 es volumen sobre caudal. Es supuesto una gota que entra teóricamente en cuánto tiempo sale del reactor. Esto es T sub 0. Entonces, esto T sub 1, T sub 0 mide cortos circuitos grandes. ¿No es cierto? El T sub 1 es esto. Si el T sub 1 sobre el T sub 0 es 1, entonces todito el trazador ha salido. ¿No es cierto? Y si todito el trazador ha salido, en otras palabras, T sub 1 igual T sub 0, si esto es 1. T sub 1 igual T sub 0. Este T sub 1, en uno solo va a pasar, un hito nomás, ¿no es cierto? Y entonces estarías en la presencia de un reactor a flujo pistón. Si por el contrario, ¿no es cierto? Eso es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces el flujo será a mezcla completa. Si es menor que 0,3, eso, el T sub 1 sobre T sub 0, se indica entonces la presencia de un cortocircuito. ¿Ya? En el tramo B, tiempo a la mediana sobre el tiempo sub 0, este tiempo mediano. Sobre el T sub 0, que es volumen sobre caudal. Si es menor que 1, existe cortocircuito. Si es mayor que 1, existe un error en la medición del trazador o hay zonas muertas. ¿Ya? Entonces, o existe cortocircuito si es menor que 1 o hay zonas muertas si es mayor que 1. No se olviden que el tiempo mediano
es en el tiempo en el cual pasa el 50% del trazador. El 50% del trazador, ¿en cuánto tiempo está pasando? Eso quiere decir. Entonces, si está pasando en un tiempo menor a 1, entonces va a existir cortocircuito. ¿Ya? Muy bien. Tiempo al pico, T sub P, es este tiempo al pico. Nuevamente está relacionado con el tiempo, tiempo T sub 0, que es volumen sobre caudal, que es el tiempo de retención hidráulico teórico. Y indica entonces la relación entre el flujo pistón y el flujo mezcla completo. Ok, el tiempo al pico acá, aquí. Cuando es 1, si es 1 en todito pasar por flujo pistón. Si es 0, todo es mezcla completa. Lo mismo que acá. 1 y 0. ¿No es cierto? Porque todito está pasando como si fuera un filete. El tiempo T sub 1, cualquier T sobre T sub 0 es 1, porque va viajando en filetes, así, filete, siguiente mezcla, y de repente, donde es la zona de verificación de tu tiempo, pum, pasa de golpe, pasa todo. Entonces estás relacionando ese T sub 1 sobre T sub 0, este T sub P sobre T sub 0. Si es 1, entonces ha pasado como un filete. Y si es 0, todo es mezcla completa. Obviamente, ninguno de los dos se da en la realidad. Entonces tenemos que buscar criterios. ¿Ya? Cuando relaciono entonces el tiempo al pico sobre el tiempo de retención teórico, y esto es más o menos igual a 1, y además T sub 1 sobre T sub 0, este T sub 1, esta de aquí, T sub 1 sobre T sub 0 es mayor que 5, 0,5, entonces predominancia del flujo pistón. Por el contrario, predominancia del flujo de la mezcla completa. Es decir, cuando es T1, cuando empieza a aparecer el trazador, ese es el tipo T1. Si empieza a aparecer, por eso te decía, ¿no? Si empieza a aparecer el trazador, pero esto es todo 1, entonces todito ha pasado en 1. Por eso te decía que esto viaja como filetes y el tiempo es flujo pistón. Muy bien, T sub C sobre T sub 0. T sub C se relaciona con la existencia de turbulencia, este T sub P. T sub C está dado por Cp medios, que va a ser la concentración media. Toda, si es la concentración total, ¿cuánto es la concentración media? Entonces, concentración media, yo puedo leer T sub C. Cuando es más o menos 0,7, esto es un flujo mezclado. Si T sub C sobre T sub 0, delta T sub 0 es un delta T sub 0 sobre T sub 0, existe flujo estable e ideal. Entonces, delta T sub 0 sobre T sub 0 es la razón de tiempo de inyección. Nada más. Esto. ¿En cuánto tiempo vas a tu voltear? 1 o 2 segundos, no sé. De repente es algo pesadito, el recipiente donde tú has preparado el trazador para, entonces, claro, vas a tener un delta T sobre T sub 0 bastante grande. Y finalmente T sub B, este tiempo que es el paso que es dado por el paso de al 10% del paso de concentración. Si T sub B sobre T sub 0 es igual a 0,3, entonces estamos en la presencia de un flujo mezclado ideal. Fíjense, casi todo ha pasado. Ni siquiera estamos iniciando el limbo ascendente y está saliendo ya. Entonces, claro, todo se hace como si fuese un flujo a mezcla completa. Tenemos además para los reactores el índice de Morrill, que es nuevamente algo que me permite ver cómo se comporta un reactor. El índice de Morrill, el tiempo que pasa el 90%, el tiempo es una relación del tiempo 90 al tiempo 10. Obviamente, si esto es 1, el flujo es totalmente pistón y entonces sería una línea recta. ¿No es cierto? Y sería en el otro caso una línea horizontal, que sería un flujo a mezcla completa. Pero en este caso ni es recta ni es horizontal, se da por esta curva. Eso quiere decir, entonces,
que tengo una dispersión, ¿no es cierto? Y puedo encontrar entonces la relación que existe entre T sub 90 y T sub 10. Esos son todos los indicadores que se encuentran cuando estoy haciendo, cuando estoy queriendo ver, que se llama las partes correspondientes a los flujos los flujos a mezcla completa a tiempo. Vamos a ver un poquito qué dice nuestro libro. Bueno, esto nos va a permitir entonces fijar ideas. Esto está en la descripción, igualito. De aquí se han sacado entonces de aquí se han sacado los modelos. Ya sabemos que existe flujo continuo, discontinuo o también llamado flujo batch. Y dentro del continuo tengo flujo pistón y mezcla completa. Y en medio tengo el flujo disperso. Inge no se está viendo lo que está mostrando. Entonces, esta es la clasificación de los reactores. Ahí tienen flujo pistón continuo, que ya lo hemos visto. El tiempo de retención teórico, nunca me voy a olvidar. Esto aparece en todo lo que es plantas de tratamiento. Ya sean de aguas servidas o ya sean de agua potable, siempre voy a tener que el tiempo de... Inge, Dije, no no estoy se ve lo ¿Ya? que presentando está nada. presentando. Entonces, aquí tienes los ensayos con Dije, perdón, no trazadores, se ve. cómo se ensecha el trazador, ¿no es cierto? He intentado buscar un video de lo que hicimos trazadores hace mucho tiempo, pero en fin, no he podido encontrar. Sin embargo, voy a mostrarles la tesis de Inge, Selmy y la tesis de Selmy. En la tesis de Selmy voy a tener entonces, que se llama alguna idea de cómo se calculan estas cosas. Aquí está entonces, cuando pasa todo en uno, sabemos que es flujo pistón. Si pasa con una mesa, sabemos que es flujo a mezcla, perdón, este es gulp injection, este inyección de golpe. En cambio, esta es una inyección continua, pero a caudal continuo también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las limitaciones entonces que se tienen con los ensayos de trazadores? Un segundito, please. Se me ha desenchufado mi máquina. Ahora sí. Entonces, las pruebas son muy útiles para conocer cómo se desplazan las partículas en un reactor, ¿no es cierto? Pero no te dicen nada sobre la eficiencia. No te dicen si el proceso es eficiente o no es eficiente. Esto es nada más hidráulico. Cómo se comporta hidráulicamente un reactor. ¿No es cierto? Puede ser como flujo pistón, puede ser como flujo no pistón. ¿No es cierto? Entonces puede por eso presentarse que un sedimentador con un mal comportamiento hidráulico, flujo pistón menor a 60%, produzca una remoción mayor de partículas. ¿Por qué no? Entonces no estamos hablando de eficiencia del reactor. Lo único que estamos hablando es de cómo se comporta hidráulicamente un reactor. Entonces, las análisis de características, y hemos visto todo esto que es la teoría.
¿no es cierto? Hasta encontrar este grafiquito que te indica la presencia de mezcla completa, o si es una línea recta, pasa todo en uno, n es infinito, entonces vas a tener la pasada de todo el reactor que has añadido de golpe, en un tiempo delta t muy chiquitito. Entonces, estás en la presencia de un flujo pistón, ¿no es cierto? Tienes el modelo de Wolff-Resnick, ¿no es cierto? Y aquí tienes esto que es la gráfica para el modelo de Wolff-Resnick. Este tangente alfa, ¿no es cierto? Es para un ciclo logarítmico que vamos a hacer. El ejercicio lo vamos a hacer el día de mañana. Y en el otro caso, que es en este caso, que es la campana de Gauss, ¿no es cierto? Vas a tener todas las explicaciones. Lo mismo que hemos visto en las diapositivas, las tienes aquí, por favor. ¿Ya? Entonces también el índice de Mohs. Y después simplemente están los ejemplos. Su amiga, mi compañera de curso, que es la compañera Selmi, hizo una tesis en Calacala, en la planta de tratamiento de Calacala anterior. Se los voy a mostrar. Hizo una evaluación. ¿Ya? Yo era su tutor. Y la asesora, una gran amiga mía, licenciada Rita Escobar, súper experiencia de manejo en plantas, está mucho más capacitada que yo para poder manejar una planta. Toda su vida ha manejado plantas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la planta de tratamiento de Calacala, si se están fijando. ¿No es cierto? No esta es la planta antigua, cuando era la planta antigua. Esto le llamábamos la planta nueva. Esto hemos hecho volar. Ya no hay más esto. Aquí se ha alojado la nueva planta de tratamiento. Ahí tienen de dónde están viniendo las aguas. Esta es la represa de Scalerani, ¿no es cierto? Y esto es Misikuni. Esto, sí, es Misikuni. Entonces, como verán, esto es una toma tirolesa en Misikuni, solamente partecita de esto, simplemente para sobrelevar las aguas. Verán, para que las aguas no vengan por aquí, sino más bien estén obligadas a venir por acá y pueda yo hacer la toma. Esta es la llegada a la planta de tratamiento de Calacala, los floculadores, ¿no es cierto? Así entran los floculadores. Este es el canal de entrada, ¿no es cierto? Y ahí tienes la entrada a los filtros. Y esta es la parte interna de los filtros. Si yo me bajo, esto de aquí son filtros. Si esta parte, perdón, esto de aquí son filtros. Esta es la parte ya de la parte externa. Aquí ya se ve afuera, digamos, ¿no? En la calle, digamos. Esto es la parte de los filtros, y los filtros tienen cada uno un vertedero. Aquí está, este vertedero aquí. Y este vertedero va a dar aquí a un canal común y finalmente a un vertedero común. Aquí está la introducción de hipoclorito de calcio. Y vamos a ver cómo podemos hacer la evaluación. Tienes la ficha técnica de la inspección inicial. País Bolivia, Calacala, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de planta es? ¿Cuál es el caudal de diseño? En realidad, el caudal de diseño de esta planta era 380 litros por segundo. Claro, redondeando lo podemos ver y tratar como si fuese 400 litros por segundo. El tipo de planta es convencional y se puso en funcionamiento en 1975. Entonces, cuando yo salí bachiller, el 75. Me acuerdo, fui después de 5 años, el 84, fui a hacer, el 76 estuve en cuartel, el 84 fui a hacer mi tesis aquí a la planta de tratamiento de Calacala. Hice mi tesis, parte de mi tesis la hice acá, en Calacala. Y yo me acuerdo que en ese entonces decían los ingenieros que con Scalerani habíamos cubierto
casi toda la vida de Cochabamba, ¿no? Que no querían buscar nuevos proyectos, estaban muy contentos con Escalera. La demasiado poquitito. Y en el tiempo Misikuni va a ser poquito, ¿no es cierto? Entonces hay que ver, ¿no es cierto?, cómo nos vamos a arreglar. La empresa Misikuni cree que puede ser, digamos, y se ha hecho dar una cosa para poder manejar las aguas. Yo digo, cuando entre otra fuente de agua y entre a reforzar las aguas, digamos, que están viniendo a Cochabamba, se llamará empresa Agua Nueva. Entonces, para mí no es muy buena idea, ¿no es cierto? Miskuni es un proyecto, es una empresa, ¿no es cierto?, que debería nada más tratar de darte agua en bloque y pare de contar, no ser un operador más allá que eso, ¿no es cierto?, de un operador de agua en bloque. Entonces son 3 unidades floculadores, pantallas 24-20-14, en el primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. El ancho de la unidad de esta floculación es 337. Claro, está variando 358 y 390. La profundidad no pasa de 222, fíjense. El largo es 2210, ¿no es cierto? Y el ancho de cada una de estas cosas. Los sedimentadores son de placas hexagonales. El área es 105 metros cuadrados. La tasa superficial de operación, no sabemos cuánto era la tasa del proyecto, pero la tasa de operación es 192 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Los filtros son 8 filtros de tasa declinante. Nosotros vamos a calcular filtros de tasa declinante al final de nuestro curso. El tipo de lecho es mixto. El área de cada filtro es hasta acá. Y la tasa de filtración promedio de diseño, esta creo que era 180. Y estaba trabajando a esa vez a 281 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Ahí están los dosificadores de sulfato de aluminio con bomba dosificadora. Tengo 2 unidades de esta, cloración también tengo 2 unidades, y como está con bomba dosificadora, esto es hipoclorito de calcio. ¿Y qué hacemos en la información? Siempre vamos a ver turbidez, color, pH, coliformes y desinfección. ¿Cómo está la desinfección? Esta es la turbidez. Alguna vez está llegando, mira, 30 unidades de turbidez. Pero todo está entre 0 y 5. Claro, el agua está muy clarita, es agua cordillerana. Pero otro año se puede disparar. Bien, a ver. Sí. Vamos a ver el diagnóstico. Este es el canal Partial. Normalmente el canal Partial viene ya, digamos, con medidas estándares. Estas son las medidas estándares. Y se ha medido el teórico con el real. ¿Cómo hemos medido el real? ¿No es cierto? Midiendo, esto se mide. Son medidas. Mira, la teoría dice una cosa y lo que tú puedes construir es otra. Este es un canal que se ha hecho de cemento. Entonces, normalmente, para que sea idéntico, tienes que llevar al laboratorio de hidráulica. Ellos te lo van a hacer con un canal parcial y tú vas a empotrar esa estructura en fierro, ¿no es cierto? Las pendientes, todas esas cosas vas a ver. Entonces, la calibración, aquí está cómo se hace la calibración en el medidor electrónico, ¿no es cierto? Y el tipo de descarga. Aquí, cuando es demasiado caudal, entonces la descarga es sumergida, ¿no es cierto?
Entonces, como a 300, casi a 400 ya tienes descarga sumergida. Entonces sacas los coeficientes y vas a tener esta curvita y tú vas a, se va a, digamos, calibrar esta curva para saber a una altura h cuánto está entrando de caudal. Eso es lo que hacemos. Y ahora sí, tenemos determinación de los tiempos de retención, o sea, estamos haciendo un análisis de lo que acabamos de ver. Entonces, nuestra planta de tratamiento viene así. Estos son los floculadores, estos son los 3 sedimentadores y los 8 filtros. Al principio no eran 8 filtros, eran solamente 6. Pero la carrera del filtro era demasiado corta, así que tuvimos que aumentar 2 filtros más. Para el día en que se estaba haciendo la prueba, teníamos 438 litros por segundo de caudal de ingreso. Aquí tienes un tiempo de mezcla rápida de 4 segundos, una gradiente de 230.9 segundos a la -1. Esto tiene, ya vamos a estar viendo mezcla rápida nosotros, que es la próxima clase, el próximo capítulo. No me gusta esto en los canales parcial. Decían personales que yo no voy a hacer más canales partial. No se puede dominar muy bien la mecánica. ¿Ya? Entonces aquí es un tiempo de retención de 2 segundos y 1107 segundos a la -1, ya está mejor acá. Y aquí vamos disminuyendo. En este punto 4 tienes 348 segundos y el gradiente hidráulico 102. Esto tendría que ir disminuyendo a medida que vamos yendo al siguiente floculador, como que 87, como que 75. Luego están, ¿no es cierto? Entra al canal de agua floculada y del canal de agua floculada va a ir hacia los sedimentadores. Y ahí están cada sedimentador. Entonces recibe el primero 149, el segundo 144 y el tercero 144 también litros por segundo. Eso es lo que reciben. El tiempo de retención va a ser 44 minutos, 33 minutos, 35 minutos. Y luego tienes los filtros, los 8 filtros y cuánto está entrando a cada filtro. A uno de los filtros va a entrar 65 litros por segundo, al primero de ellos va a entrar 48 litros por segundo. Entonces hay una, digamos, buena variación de lo que es la entrada de agua a los filtros. Los tiempos de retención están ahí, no están muy dispares. Y luego se hace las características con el método de Wolff-Resnick, igualito que vamos a hacer el día de mañana. Y entonces, fíjense, el flujo pistón tiene 86%. Esta que es zonas muertas, 13%, y este es flujo mezcla completa que tiene 14,02. Si el reactor es largo, y en este caso es además más largo porque le estoy dando tabiques y estoy haciendo que el agua entre y sale de izquierda a derecha, obviamente aquí tengo un canal larguísimo. Y cuando el canal es largo, como el que se está mostrando en la figura, entonces estoy ante un flujo pistón. Por eso el flujo pistón es 86%. Peor todavía aquí, no hay zona muerta. Ahí está. Esas son entonces las características que se tienen. En cada uno se ha sacado por el método, obviamente, de Wolff-Resnick. Y listo. Eso es todo, muchachos. Entonces ven que hay cierta utilidad en el método de Wolff-Resnick para poder hacer, calibrar, digamos, las estructuras o los reactores en una planta de tratamiento. El día de mañana vamos a hacer el ejercicio correspondiente. ¿Ya? El día de mañana entonces vamos a hacer el ejercicio correspondiente al método de Wolff-Resnick. ¿Ya? Vamos a hacer el par de ejercicios. Entre tanto, muchas gracias. Inge, ¿me escucha? Chao. Inge. En bloque, ¿a qué se refiere con ese término, perdón, Inge?
que pone un macromedidor. Ese macromedidor va a dar agua, digamos, a un tanque. Y del tanque va a ser el operador de agua, sea CEMAPA, sea quien fuese, ¿no es cierto? El que vaya a administrar el agua y vaya a dar el agua ya esta vez a los domicilios. Ok, Inge.